buenos días, queridos hermanos y hermanas. Vamos a celebrar la misa del lunes de la tercera semana de Pascua. Siempre presentamos las intenciones. Se agrega muchísima gente que están siguiéndonos y que nos da tanta alegría porque le dan rostros, le dan nombres y apellidos a nuestra que está enfermita. Vamos a pedir por ella. Vamos a pedir también por Margarita Dolores Gómez, de allá de Aguas Buenas, también una amiga. Y voy a mencionar a todos los enfermos que piden su salud. Tengan en cuenta que muchísimos de ellos, una gran parte de ellos, aunque no decimos qué enfermedad tienen, muchos de ellos tienen el coronavirus aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Vamos a pedir por Moisés Nieves, vamos a pedir por William González, vamos a pedir por Orlando Malavé y su esposa Lismaris Ortiz, por Carmen Delgado, por la salud de Daisy López, Marta Lebrón, Pedro Torres, el niño Exael Rodríguez Ortiz, Milagros Martínez, familia Palacios Moreno, familia Palacios Balén, María S. Vázquez, Alexander Díaz, Carmen Ayala, José I. Pérez, Eugenio Velázquez, Isabel Horta Torres, Niña Mileisca Ponte, Juan Carlos Soto, Carlos San José Reyes. Vamos a pedir también por la salud de nuestros hermanos Nilsa L. García, Alexander Pacheco, Rosa Rivera, familia Hernández, Milagros Martínez, Edwin Carrión, Rosa Ruiz, Isabel Vargas, Marieli Rivera, Margarita Ruiz, Vidal Abreu, Norma Fernández, Carmen Ana Castro, José R. Rodríguez Peralta, por Monse, por Isabel Flores y Priscila Salis. También vamos a pedir por los siguientes difuntos: por Luis López Martínez, María Cristina Ramos, Alfonso Ramos Torres, Marisa Betancur, Roberto Rivera Mojica, Justo Díaz González en sus 5 años de aniversario de su Pascua, Gloria Hernández Feliciano en sus 7 años de su Pascua, María Ayala Pedrosa, Panchita Vega González, Rosa J. Rivera, Alfredo Pérez, Rosaura Vázquez, Florencio y Ángel Rivera, por eterno descanso de Mercedes Rodríguez en sus 11 años de su Pascua, Juan Pérez Dom, Pedro Pérez Dom, Isidro Pérez Doms. Vamos a pedir también por Luis A. Rivera, su eterno descanso, Rafael Rivera, Osea Vázquez, Osea Díaz, Jorge Ocasio de Jesús, Luis Lebrón, María del Carmen Rivera, Luis Luyanda Santiago, Pedro Ramírez, Pablo Víctor Díaz, Andrés Santiago, Carmen Espada, Noé Hernández, Perfecta Díaz, Jorge Rodríguez Acevedo, Teresa Pagán, Jerry Villarreal, Islia Marina, Nelson Rivera Robles. Pedimos también por el eterno descanso de las benditas ánimas del purgatorio, también por Pura Barreto, Ángel Miranda, Yolanda Guadalupe, Radamés Luquis, Miriam Díaz, Jaime Meléndez Aponte, Félix Ruiz, Francisco Pérez, Antonio Colón. También por una intención particular, por Daniel McElwin y por su eterno descanso, esto es una intención de Estados Unidos, Ángel París, el hermano de mi amiga Carmen París, que murió hace unos días y estamos celebrando ya el viernes, lo ofrecimos, y seguimos en la novena de misa por doña Eulogia Vargas Rosa. Por intenciones particulares, a Wilda, la amiga mía que fue secretaria mía en el 2005 allá en Pueblito Río, y desde entonces su familia y ella son amigos personales, pues ella está cumpliendo años hoy, creo que 62 años. Por el cumpleaños de Cristian y Natalie Mueles, por el primer aniversario de bodas de Ricardo y María, por los matrimonios, por las embarazadas, por los enfermos de cáncer y por las intenciones y peticiones de aquellos que no dieron su nombre pero quieren que pidamos por ellos. Tengan en cuenta que muchas de estas hermanos y hermanas, vivos y difuntos, que son intenciones de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Ecuador. No se señala el lugar, pero qué bueno que podamos llegar a todos. Y comenzamos la celebración con esperanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes y con su Espíritu. Hermanos, vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo que somos pecadores. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, ponemos las manos juntas y cada uno pida, además de estas intenciones, cada uno pida lo que quiera presentarle al Señor en esta mañana de lunes. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, nos vamos a la mesa de la palabra. Las lecturas son las correspondientes al día de hoy, lunes de la tercera semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron al Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a decir: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Nos ponemos de pie para el Evangelio. Aleluya, aleluya. No solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron a otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hemos observado con alegría, y lo hemos subrayado muchas veces, la ventaja de venir a las misas diarias.
Hemos dicho que está estipulado en el sistema de la Iglesia Católica que los que vienen a misa diaria en 2 años leen los 73 libros de la Biblia. No es que van a leer toda la Biblia, pero aquellos fragmentos más emblemáticos, más representativos de esos 73 libros. Entre esos 73 libros tenemos 4 evangelios y se van alternando. Pero la ventaja de venir en la semana es que vas cogiendo las lecturas linealmente, como en cronología, como en corte. Hemos visto que empezamos hace ya 2 semanas con aquello del paralítico que Pedro y Juan levantaron, y luego los 2 momentos en que tuvieron que ir a la corte. A lo último le dieron unos fuetazos para que se lambieran, pero después lo dejaron libre y ellos contentos, dando gracias a Dios. No olvidemos que la oración de Pedro, cuando dio el discurso, fue pidiendo fortaleza para las adversidades. Él pudo haber pedido: no nos des adversidades, así que no me tienes que dar fortaleza. No. Él empezó a pedir en el Espíritu fortaleza, que es un don del Espíritu. De modo que las adversidades están por supuestas. De modo que las dificultades están allí siempre y no van a faltar. Una dificultad que tuvimos nosotros en la lectura lineal de la semana fue que brincamos el sábado. El sábado también es día de semana en la mañana y no venimos a misa. Y si hubiese venido el sábado a misa y los que buscaron las lecturas vieron que se estaba celebrando el evangelista Marcos, eso fue una excepción. Pues ahí nos perdimos un poquito y se nos perdió, pero yo te introduzco, no te preocupes. Después de la dificultad que los apóstoles tuvieron cuando les llevaron a corte y ahora empezaron a proclamar la palabra de Dios por todo Jerusalén, hubo una dificultad al interno de la iglesia. Y es que había unas viudas que estaban con envidia de otras viudas. ¿Cómo es eso? Había unas viudas que eran judías y había unas viudas que venían de los pueblos que no eran judíos, que se llaman griegas. Entonces, algo que va a estar siempre presente en la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que los favorecidos del Antiguo Testamento eran los judíos. ¿Y por qué? Porque ellos tenían la promesa de que el Mesías vendría de ellos, eran los cheches. Y ellos eran bien hechones y se lo creían. De eso hablaremos después, no se preocupen. Para los próximos días, cuando veamos otros problemas que tuvo la iglesia, le introduciré ese tema de la exclusividad de la salvación para los judíos. El punto es que ahora están en la iglesia compartiendo todas las necesidades y todo, pero las mujeres viudas que no tenían servicio social, ni tenían tarjeta, ni tenían pensión, nada, pues la iglesia tenía que ayudar. ¿Y quién era la iglesia? Pues los apóstoles. Y los apóstoles se agregaron a unos que se llamaban ancianos, pero no los ancianos judíos, sino unos ancianos que ellos le imponían la mano, aunque fueran jóvenes, se llaman presbíteros, lo que soy yo. Entonces los presbíteros y los apóstoles predicaban, bautizaban, celebraban la fracción del pan, la Eucaristía, está bien. Pero al final de las misas se daba comida. Y las mujeres griegas, sería porque tenían complejo o porque en verdad pasó así, se sentían como que no las trataban igual que las judías. Ya te he dicho que los judíos se sentían los cheches. Padre, pero eso fue en la antigua religión. Exacto, pero casi todos los judíos, todos los que se convirtieron eran judíos. Casi todos, no todos los judíos se convirtieron, pero los que están convertidos, los apóstoles eran judíos, Jesús era judío. Entonces, las viudas judías parece que comían mejor que las viudas griegas. Y le fueron con el chisme a los apóstoles. Eso fue el sábado. Entonces los apóstoles se reunieron con los presbíteros, con los sacerdotes, y le dijeron: miren, vamos a resolver. Y hablaron con la gente y miren, nosotros estamos dedicándonos a la predicación, a los sacramentos, a las comunidades. Vamos a hacer lo siguiente: elijan a 7 hombres justos, buenos, acreditados ante ustedes, que se dediquen al servicio de la mesa, que no es la Eucaristía, sino la comida para los pobres, la caridad. Y el servicio en griego se llama diaconía. Bingo. El sábado empezamos con los diáconos. Eligieron a 7 diáconos que se iban a encargar de darle comida a los pobres.
porque los apóstoles y los sacerdotes se encargaban del culto, es decir, de la liturgia, de la Eucaristía, de la oración, de la organización. Pero los diáconos se encargaban para que las mujeres griegas que estaban sin comer no se sintieran menos que las mujeres judías, para que hubiera paridad, para que hubiera igualdad, para que pudiera llegar los alimentos a todo el mundo. Y de ahí salen los diáconos. Los diáconos no son sacerdotes. Los diáconos están al servicio, se llama ministerio de servicio. En la iglesia hay un sacramento que se llama orden. Todavía hay certificados de bautismo y todavía hay catequesis que dicen orden sacerdotal. Eso es un disparate. No existe orden sacerdotal. Orden, el sacramento del orden. En el sacramento del orden hay diáconos y sacerdotes. Padre, pues entonces orden sacerdotal. No, porque si mencionas orden sacerdotal estás quitando los diáconos, porque los diáconos no son sacerdotes y sin embargo participan del orden. Se convierten en clérigos. En la iglesia la palabra clérigo es todos los que reciben el diaconado en adelante. Todos los que hay laico y hay clérigo. Laico, todo bautizado. Clérigo, bautizado, pero que además recibe el sacramento del orden. Ahí tenemos diácono, presbítero y obispo. A los presbíteros y obispos se le llama sacerdote. Entonces tenemos diácono y sacerdote. Si tú dices orden sacerdotal, estás cogiendo estos dos, pero estás quitando los diáconos. De modo que lo correcto sería decir sacramento del orden. No digas sacramento del orden sacerdotal, orden. Ah, que en el sacramento del orden hay sacerdotes, sí, que son presbíteros y obispos, fantástico. Pero hay otros que no son sacerdotes y participan de él, que son los diáconos. ¿Y por qué yo le digo esto? Por la lectura de hoy. De esos 7 diáconos, hay uno que mereció el título de ser el primer mártir de la Iglesia Católica, el primero que murió por Cristo. Por esto es bien importante la lectura de hoy y de mañana. Uno de los 7 diáconos, que no era presbítero, que no era obispo, que no era sacerdote, se llama Esteban. Tengan en cuenta que San Francisco de Asís en el siglo XII-XIII no se ordenó nunca sacerdote. Él dijo que no era capaz de eso. Solamente se ordenó diácono. San Francisco de Asís era diácono, para que lo sepan. Un Esteban fue el primero de los diáconos. ¿Qué es el primero de los diáconos? El primer cristiano que murió por Cristo. Esteban está predicando. Padre, pero usted no dijo que era para repartir comida. Pues sí, pues repartir comida, pero este repartía comida y repartió la palabra. Y predicaba precioso y tenía prodigio. Y la gente le cogió envidia. ¿Quiénes? Los judíos que no se habían convertido en cristianos. Los de la antigua religión. Y entonces resulta que dice que Esteban estaba predicando, haciendo prodigio y la gente lo seguía y lo quería en cantidad. Y dice que algunos judíos de la sinagoga, llamada los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir pico a pico con Esteban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Pues ¿quién ganó? Pues Esteban. No había forma de agajarlo con la inteligencia. Con la inteligencia no te pongas. No me has dicho de Pedro. Pedro era chongo y con el Espíritu Santo ha dado unos discursos extraordinarios. ¿Quién se le pega a Pedro ahora con el Espíritu Santo? Nadie. Y ya saben, le dijimos 3.000 se convirtieron en el primer discurso. Y en el otro 5.000. ¿Quién se le pega a Pedro? Pero ahora por Pedro. No, porque tiene el Espíritu Santo. Pues este Esteban, ahora lleno del Espíritu Santo, y aquellos judíos discutiendo con el pico pico, y Esteban se las batía a todos. Y ellos se enfogonaban más, porque cuando la persona pierde y no quiere reconocer que el otro tiene razón, tú te enfogonas y te vuelves tonto. Entonces resulta que hablaron con uno, cogieron a Esteban, se lo llevaron a Sanedrín, que es el donde le van a hacer la corte allí, el juicio, y entonces le dijeron a uno, le pagaron a alguno para que diera falso testimonio. Ay, mi padre, pero, y Esteban no es escogido por Dios, sí, y Dios permitió eso. No, Dios no permite eso. Pero la maldad del hombre y la libertad del hombre lo hace. Hay gente que están con una tontería de creer que como Dios sabe todo y lo puede todo, ocasiona todo. Lo tercero fue meterse el bujo en la tala. Dios no ocasiona el mal. Ah, pero sabe que sí, es una buena cosa que sepa. Pero la libertad a cada uno hacer el bien o el mal. Vamos a crecer un poquito. No hagas responsable a Dios de cosas que no son de él. Está el diablo que existe y están tus changuerías también. Una mala y echar la culpa a todo a Dios. No, señor. ¿Y dónde estaba Dios? Sufriendo contigo las injusticias. Y estaba con Esteban. Allí estaba el Espíritu Santo. Era la prolongación de esa Santísima Trinidad. Allí estaba con Esteban. Y Esteban tuvo que escuchar cómo estaban dando falso testimonio. Y unos dijeron, hemos escuchado a este hombre, mentira, no habían escuchado nada, pero hemos escuchado a este hombre que está hablando pestes de Moisés. Y ha hablado pestes de la ley y de los mandamientos. ¡Guay!
era mentira, pero es falso testimonio. Ay, Virgen, pero, bueno, hermano, pues, no habían pedido fortaleza. Si hubiesen pedido que no le diera problemas, si hubiesen pedido que no le diera tentaciones, pues entonces la cosa es distinta. Pero ya Jesús le había dicho, no nos dejes caer en tentación, pero las tentaciones van a venir. Y danos fortaleza para los problemas. Pedro pidió, pero los problemas van a venir. Y ahora tenemos a Esteban, el primero que va a morir por Cristo. Y nos quedamos hoy en suspenso, porque dice que cuando miraron a Esteban, tenía rostro como un ángel. ¿Qué significa eso? Que estaba lleno de la gracia de Dios. Tenía una dulzura en medio de las dificultades. Están diciendo disparate, están diciendo mentira, lo están acusando, están barriendo su nombre por el piso. Y encima en un juicio, lo que viene es la muerte, y va a venir la muerte. Y Esteban está tan seguro de Dios, tan lleno de Dios, que su cara parece la de un ángel. Pues eso le va a dar envidia a los otros, porque nosotros no queremos querer conocer la sabiduría y la belleza que hay en los demás. Cuando usted es una persona envidiosa, todo el que es más lindo que usted y más inteligente, usted le cae mal. Seguro. Y es más talentoso que usted le cae mal, porque usted es un envidioso. Aquella gente han orquestado un disparate contra un santo. Este hombre es un santo de Dios. Y han dado falso testimonio. Y nos quedamos en suspenso. Parece un ángel. Venga mañana que vamos a continuar la lectura. Esteban va a decir unas palabras preciosas. Y cuando termine de decir esas palabras, aquella gente le va a dar una javia que van a coger piedras y lo van a matar. Mañana. Así que hermano, comenzó. Pero vamos a quedarnos con que su rostro parece la de un ángel en medio de las tempestades. Por eso el Salmo responsorial dice, dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Vamos a decirlo. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Esteban está cumpliendo la voluntad del Señor. Se acabó. Si Dios me quiere rescatar ahora, me rescata después, no importa. Yo hago la voluntad del Señor. Si me aplauden o no me aplauden, no importa. Pero yo hago la voluntad. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Ahora, para esto hay que estar lleno de Espíritu Santo, porque si usted lo hace por su propia fuerza, a la primera que tiene dificultad, manda para la poja a todo el mundo. Yo me quiero ir de esta casa, yo quiero abandonar a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, porque no nadie me valora, y una macacua, y todas esas cosas son ciertas. Pero si usted no está agajado de Cristo, se fastidió, se va. Porque hay momentos de soledad. Posiblemente Esteban ha vivido su momento de soledad más grande, rodeado de tanta gente que están acusándolo, y está solito allí, como el uno de dominó, solo. Y sin embargo, él sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios, y eso le da fuerza. Qué bonito el Salmo. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Yo sé que soy un poco morboso diciéndolo, sabiendo que hay mucha gente sufriendo, pero te lo digo como quiera para provocarte. Si eres cristiano, que se te note. Tampoco que seas tan blandengue como un tembleque, que a la primera que te soplan ya te caíste. Usted agájese. Cuando otros maldicen, el cristiano bendice. Cuando otros se rajan, el cristiano da la milla extra. ¿Y por qué? No porque te aplaudan, porque usted está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo lo correcto. Es el camino de la virtud que pocos eligen. El sábado nos contaban que después que Jesucristo multiplicó los panes y se fue a la montaña porque se dio cuenta que aquella gente lo están siguiendo, pero vamos a continuar. Pues él se fue a la montaña, pero el sábado nos narraban que los apóstoles se fueron de este lugar para otro lado en una barquita, y caminando Jesucristo por el agua le pasó por el lado. Y ellos dijeron, ¿pero qué es esto? Y soy yo, le decía Jesucristo. Y siguió. Y ahora nos dice que la gente, seguimos con el capítulo 6 que empezamos el viernes y que hemos dicho que el próximo sábado terminaremos. Nos dice que la gente andaban buscando a Jesús hasta por debajo de las piedras, porque querían escuchar su palabra, porque querían recibir sanación de su... ¿Por qué? De verdad, sí, lo estaban buscando. ¿Y por qué no se pusieron a trabajar? No, porque es mejor vivir del cuento y del mantengo. Y si encontramos a este pelú que ya multiplicó panes para 5,000 y quedamos todos saciados, ay, qué bueno sería estar con él siempre. Y empezaron a buscarlo y se dieron cuenta, caramba, aquí no está.
y lo que hay es una barquita, y los discípulos se fueron, pues nosotros vimos cuando los discípulos se fueron, y Jesús no se fue con ellos. ¿De dónde está? Y otros dijeron, pues vamos para otro lado, para allá, para Cafarnaúm. Fueron al lugar donde estaba la multiplicación, había sido la multiplicación, no. Y dijeron, pues vamos para Cafarnaúm. A él le gustaba mucho Cafarnaúm. En el Cafarnaúm vivía Pedro con su esposa. De verdad, tenía esposa. Pues no sé si tenía esposa, pero tenía suegra. Agarra esa gata. Y la suegra una vez llegaron ellos con hambre y la suegra estaba enferma y Jesucristo la sanó y ella se puso a servir. ¿A servir qué? Pues comida. En Cafarnaúm era una cosa como de... A él le gustaba mucho Cafarnaúm. A Jesús le gustaba mucho Cafarnaúm. A la orilla del lago. Yo fui a Tierra Santa, en Cafarnaúm hay una capita donde tienen precisamente los 2 peces y los 5 panes en un mosaico. Cafarnaúm es a la orilla de un lago y allí vivía Pedro. De modo que cuando la gente no lo vio en el lugar donde se multiplicaron los panes y dijeron, pero ¿a dónde habrá cogido? Ah, pues vamos para Cafarnaúm. Y cogieron para allá. La gente buscando a Jesús. Y cuando lo encontraron, hoy hemos tenido esta lectura tan bonita. En eso llegaron otras barcas de Tiberiade al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a donde hemos dicho, a Cafarnaúm, para buscar a quién, a Jesús, para escucharle, para sanarse, para comer. Al encontrar la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, ¿cuándo llegué acá? Yo le aseguro que ustedes me están siguiendo no porque vieron señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. En Puerto Rico dice hasta hartarse. Me están siguiendo porque quieren hartarse de nuevo. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. Es el camino de la fe, el camino de la caridad, el camino de dar la milla extra. Es apuntarse a aquellas cosas que nadie quiere y que todo el mundo rechaza y usted se apunta para agarrarlas. Ese es el cristiano. Está caminando para la vida eterna. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Ellos tienen una relación muy fuerte con el Padre. Cuando hablan de Dios mencionan al Padre. Pues ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que crean en aquel que el Padre envió. Y el Padre envió a Jesús. Yo comparto con ustedes una anécdota que he compartido con muchos amigos durante todo este tiempo de ministerio y con seminaristas. Alguna vez la compartí con algunos de ustedes. Yo en mis últimos años de estudio, yo de seminarista, estuve como en 4 universidades distintas y estuve viviendo en 3 países distintos. Pero ya en los últimos años de mis estudios para la ordenación sacerdotal, en mis últimos años de seminarista, estuve 2 años y medio, 3 años en Toledo, en España. Y el seminario de España era un seminario donde habían 100 y pico de seminaristas. Y todo el mundo tenía su director espiritual, habían directores espirituales que llegaban al seminario. Y había un director espiritual que era del seminario. Tú tenías la opción de coger el del seminario o de fuera. Pues yo cogía el del seminario, se llama Argimiro, que después he tenido la gracia de hace 2 años, después de casi 20 años, tuve la gracia de encontrarme con él en Roma. Pues resulta que ese director espiritual, cuando yo era un chamaquito, todavía soy chamaquito, pero mucho más, no había sido ordenado, pues estaba ya teniendo dirección espiritual. Entonces don Argimiro tenía una salita y él atendía como 20 o 30 de los 100 y pico, imagínate, en eso estaba yo, por día. Y siempre me cogía a lo último. El día que me tocaba a mí era como a las 7 de la noche, a las 8, porque hasta a las 9 salíamos a oración. Entonces yo recuerdo que él tenía una mesita y unos sillones, bien bonito, como hacen los psicólogos y como hacen los directores espirituales, que ponen matita y cositas para que uno se sienta bien, ¿verdad? Y entonces tenía una vasija llena de dulce, de bombones. Pero él sabía que a mí me gustaban mucho los bombones de anís. A mí me gustan mucho los bombones de anís. Entonces, entre aquellos caramelos, habían algunos de anís. Entonces, los compañeros míos me decían que cuando iban a la dirección espiritual, don Argimiro le decía, cojan de todo menos los de anís, que los de anís son para Félix. Entonces, un día yo estaba con él y él me dijo, Félix,
Hay gente que busca los dulces del Señor. Pero más importante que los dulces del Señor es el Señor de los dulces. Porque algún día vas a venir y no vas a encontrar los dulces del Señor. Son los días en que tienes problemas, los días en que nada te sonríe, los días en que no hueles a jazmines, los días en que no suspiras y tocas casi a Dios, sino los días de oscuridad, de tribulación. Y allí viniste a buscar los dulces del Señor y no te encontraste con los dulces del Señor. Pero pide para que aún allí siempre te encuentres con el Señor de los dulces, que es más importante. Hoy en la lectura hemos escuchado que aquella gente vinieron a buscar la comida que daba el Señor. Pero más importante que la comida física que llena el estómago es llegar al Señor que da esa comida. Por eso el Evangelio no puede terminar de otra manera diciendo, ¿cuál es la obra de Dios? Que reconozcan que Jesús es el Señor, enviado por el Padre. ¿Qué significa eso en nuestra vida, hermano? Pues no te puedo decir todo, porque está en una misa que supuestamente tiene que durar menos de una hora, mijo. Pero agájate tú de esto, que las dificultades y en las pruebas, te estoy poniendo a Esteban que está a punto de morir mañana, ¿saben? Y te estoy poniendo a la gente que están buscando a Jesús porque se quieren jactar. Que encontremos al Señor de los dulces. Esteban, aunque muera, y se ganará el título del primer mártir de la iglesia, lo va a hacer porque se ha encontrado con el Señor de los dulces y no con los dulces del Señor. Y Jesucristo nos está diciendo, cuidado con que lo que hacen es buscar quedar satisfechos psicológicamente o físicamente, porque como ya recé, ya cumplí, ya tengo mi alma serena. Usted no se encontró con el Señor. Usted hizo un ejercicio psicológico de autocompasión y de autodefensa y de consolación para quedarse tranquilo, tranquilizar su conciencia. Pero yo espero que la vida cristiana sea mucho más que eso, que hacer las cosas para que te quedes tranquilo, que todo lo que tú hagas sea no para que te quedes tranquilo, es para que te quedes con Cristo, no para que te quedes con el dulce, la tranquilidad, sino para que te quedes con el Señor de los dulces. Cuidado con el alimento que es perecedero, que cae en el pozo muro o en la alcantarilla. Cuidado con ese alimento. Busquen alimento que viene y que nos da la vida eterna. Y qué bueno que después de la mesa de la palabra podamos alimentarnos, ustedes sobre todo, aunque sea espiritualmente, de la Eucaristía. Continuaremos mañana en este relato de San Juan hasta el sábado y continuaremos con Esteban, las palabras que va a decir, y contemplaremos su muerte mañana. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie y decimos, por tu resurrección, escúchanos, Señor, todos. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo. Pidamos por todos los sacerdotes y por todos los diáconos, especialmente por esos hermanos que están al servicio de la caridad, nuestros diáconos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos laicos, que para llegar a ser santos no tienen que ser clérigos, no tienen que ser diáconos ni sacerdotes, que ya basta con su bautismo para que den testimonio de hombres y mujeres que buscan la voluntad de Dios y encontrarse con su presencia a través de los sacramentos para ser caritativos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por los pobres, por los más necesitados, por los solitarios, por los enfermos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Por todos estos hermanos que tienen distintas enfermedades y muchos de ellos coronavirus. Vamos a pedir por nuestros difuntos, por la novena de misa de Doña Eulogia, por Ángel París. Pidamos de manera muy especial por la intención que tengo de Daniel McCarwin, que es de Estados Unidos. Roguemos al Señor. Te pedimos también por todos los seminaristas, por todos los que están buscando la voluntad de Dios, para que encuentren en la iglesia el modo de incorporarse al cuerpo místico de Cristo y puedan servir a sus hermanos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Bendice a Arnaldo, presidente de Casa de Retiro, que ha tenido esta iniciativa, y bendice a nuestros hermanos técnicos y los hermanos de sacristía. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Padre, acoge las peticiones que a ti te dirigimos. Mira aquellas que quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía.
mezclar el vino y el agua en este cáliz, nos recuerde nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Humilde y penitente, acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifícame de todos mis delitos. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, pan y vino, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de la inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados y amadas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, en comunión con el Padre Miguel Claudio, director de esta casa, y con el Padre José Ramón, allí en la parroquia San José, en donde colaboro. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre Celestial, todos nuestros difuntos, por los cuales estamos ofreciendo esta misa, por los que se están celebrando sus novenas de misa, por sus intenciones, por todos los difuntos, por los que hoy han muerto en esta madrugada, por los que en este momento están agonizando en cualquier parte del planeta, y también por los que van o vamos a morir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, el beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Ponemos la mano en el corazón. Ya le he dicho que esta oración es sacerdotal, le toca al sacerdote pedir por su pueblo, pero en silencio unan sus labios a mis labios para pedir la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dice el Señor: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Voy a prestarles mis labios a todos ustedes que no han podido recibir la comunión para hacerles comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte con todo mi ser. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe con su presencia todo este día, y Él nos encomienda a la Virgen María para que nos acompañe en el camino. Nos la dio en la cruz para eso, es nuestra madre, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden que la asignación que tenemos es el capítulo 6 de Juan. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana continúa. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un día maravilloso todos.